Y bueno, vamos a darle en primer lugar el uso de la palabra al licenciado Sergio Pimentel Vargas. Adelante, por favor, licenciado. Muchas gracias por la presentación. Agradezco mucho a la maestra Lourdes Pérez Ocampo estas palabras introductorias y desde luego agradezco mucho a Serjure, que es una plataforma que estoy seguro será muy exitosa, porque detrás de esto que hoy vemos hay muchas horas de mucho pensamiento, de mucha calidad, y estoy seguro pues que el modelo que plantean será uno de verdad muy exitoso, y déjenme decirlo, ¿por qué no?, del cual me siento además muy orgulloso de formar parte. Así es que muchísimas gracias por la invitación. Ojalá que esta charla sea muy útil, ojalá que todos nos llevemos algo nuevo que no sabíamos. Eso creo que será siempre lo que esperamos todos de estos ejercicios, que además llegaron para quedarse, ¿no? Ahora es mucho más común que antes estar frente a una pantalla y estar aquí discutiendo y platicando de diversos temas. Pues nada, agradezco desde luego también magistrados que están aquí presentes, servidores públicos, abogados, en fin, todos quienes nos hacen el favor de regalarnos su tiempo y su atención. Muchas gracias para todos ustedes. Y si quieren empezamos con la presentación. Debo decir en primer lugar que la presentación está enfocada a la reforma eléctrica, porque, y ustedes seguramente estarán de acuerdo conmigo, el foco de la iniciativa de reforma constitucional está en el sector eléctrico. No obstante, hay temas muy importantes que impactan de manera importante al sector energético. Y déjeme dividirlo de manera muy clara en dos: sector eléctrico por un lado y sector de petróleo y gas por el otro, de exploración y extracción de hidrocarburos. A este segundo sector también le impacta la iniciativa, insisto, pero de manera específica. Creo que la iniciativa está diseñada y está pensada solamente con el sector eléctrico en mente. Y por eso es que los comentarios que haré a continuación tienen en el centro al sector eléctrico. Hombre, será irremediable de repente referirme al sector de exploración y extracción, pues porque es igualmente importante y porque, insisto, la iniciativa, a querer o no, impacta a ambas ramas del sector energético de nuestro país. Habiendo dicho esto, si avanzamos en la primera lámina, pensando únicamente en el sector eléctrico, pues platiquemos brevemente de cuáles son los eslabones en la cadena de valor de este sector, para luego ver qué es lo que se pretende con esta iniciativa, si les parece a ustedes bien. Adelante, por favor, con la siguiente lámina. Muchas gracias. A ver, aquí está la cadena de valor del mercado eléctrico, del sector eléctrico, y la reforma constitucional que está ahora en Cámara de Diputados pretende modificar todo el sector. El primer sector, el primer eslabón, la generación de energía eléctrica, que hoy está abierto constitucionalmente para que la empresa productiva del Estado, la CFE, y las empresas privadas puedan, nacionales y extranjeras, puedan, pues digamos, competir, ¿no?, para la generación de electricidad. Luego vienen dos monopolios naturales, dos actividades que se llevan a cabo de manera de red. Es un monopolio natural, pues porque no hace sentido tener más de una red de transmisión, y no hace sentido que cada jugador, que cada agente económico de este mercado tuviera que tender también su red general de distribución. Son redes naturales, son actividades que involucran una gran cantidad de dinero, de inversión de entrada, son inversiones que se recuperan en el largo plazo, y por estas razones es que constitucionalmente hoy están reservadas a la nación, y hoy es la CFE la responsable de ejecutar o de operar estas dos redes: la Red Nacional de Transmisión y las redes generales de distribución. Y verán ustedes que pues gráficamente ahí están puestas estas redes, estos cables, ¿no?, que visualmente creo que ayudan mucho a entender la lógica económica que hay detrás de una actividad que se presta en condiciones de red. Y luego otra vez la cadena de valor se abre en la comercialización. La comercialización, igual que la generación, está abierta hoy a nivel constitucional, pues para que el servicio lo preste la propia CFE o la empresa o las empresas que se ubiquen en los supuestos que la propia ley define,
para poder convertirse en comercializadores, en suministradores pues, de este fundamental servicio que es el de la electricidad, ¿no? Es solamente para tener claridad o de manera muy visual saber de qué estamos hablando en estos 4 eslabones de la cadena de valor, el inicio y el final abiertos constitucionalmente, la transmisión y la distribución reservados a la nación por conducto de la CFE. Adelante, por favor. Es un régimen dual, el que estableció la Constitución de 2013, la reforma energética de 2013, es un modelo dual, tanto en hidrocarburos como en electricidad. En hidrocarburos, vale la pena decirlo, son 2 actividades, las asignaciones, que son exclusivas de Petróleos Mexicanos, o los contratos. Los contratos están, digamos, en un régimen de competencia, se adjudican a través de licitaciones que lleva a cabo el regulador de estas actividades, que es la CNH, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, y el contrato se adjudica a la empresa que más dinero pone sobre la mesa. Y ahorita diré por qué. Por eso es un régimen dual, asignaciones o contratos. Y acá lo empato igual como un régimen dual en materia eléctrica, por lo que ya dije, porque la transmisión y la distribución están conferidos a la CFE y el inicio y el final, la generación y la comercialización, a CFE y a empresas privadas. Ahora, ¿por qué dije que las licitaciones tenían como elemento de decisión un tema económico? Porque la Constitución desde el 2013 dice que las actividades de exploración y de extracción deben servir para que la nación se haga de recursos que contribuyan a su desarrollo de largo plazo. Luego entonces la reforma energética en materia de exploración y de extracción es en su esencia una reforma económica. Es en su origen la manera en la que constitucionalmente se preveía que el Estado tendría que hacerse de recursos para su desarrollo de largo plazo. Es, y esto es importante destacarlo, la primera vez en 2013, fue la primera vez que a nivel constitucional se dijo para qué deben servir el petróleo y el gas. Siempre se había dicho que el petróleo y el gas es de todos los mexicanos, que Pemex es, igual que CFE, una empresa toral para entender, diríamos, el presente, el pasado y el futuro de nuestro país. Yo coincido con esa idea, pero al final no se había dicho nunca para qué era el petróleo y el gas. Hoy sabemos para qué deben servir. Y una anotación muy interesante, la reforma de la administración del presidente López Obrador dice palabra por palabra lo mismo en este tema de exploración y de extracción que la reforma del 2013. Es decir, en la iniciativa que ahora se discute en diputados, el petróleo y el gas deben servir para que la nación se haga de recursos que contribuyan a su desarrollo de largo plazo. Creo que esto es bien interesante tenerlo presente porque aquí me parece se materializa que la reforma estuvo conceptualizada y estuvo CFE siempre en la mente de quien elaboró la iniciativa. No tanto Pemex, no tanto el sector de exploración y de extracción. Ahora, no obstante, igual que la CRE, que es el regulador de las actividades del sector eléctrico, la CNH también se desaparece. Hombre, no se desaparece. Lo que se dice es que la Secretaría de Energía va a absorber las atribuciones que le corresponden a la CNH, en lo que corresponda, dice la iniciativa, ¿no? Lo cual creo que a todos nos deja en una indefinición que yo esperaría en el Congreso se podría tener más elementos de análisis, ¿no? Ahora que llegue el diputado, este seguramente será un tema que podríamos discutir. Bueno, modelo dual, tanto en el sector de hidrocarburos como en el sector eléctrico. Adelante, por favor. Digamos, a manera de contexto, déjenme darles, antes de los antecedentes, el contexto de en dónde estamos. Seguramente todos lo conocen, pero vale la pena traerlo rápidamente a la mesa. La reforma del 2013 está, digamos, inserta en aquello que se llamó Pacto por México. Se acordarán ustedes que hubo 12 reformas de las llamadas estructurales, 12 reformas digamos, de gran calado, importantes, trascendentes,
en distintos sectores del país, la educativa, la financiera, la política y la energética. Yo creo que salvo la educativa, la energética es para mí la más importante. Y yo pongo en primer lugar la educativa, pues porque, hombre, esa tenía una vocación de futuro muy, muy importante, ¿no? Por cierto, esa reforma hoy no existe más. Y hay que decirlo, fue un acuerdo político entre el PRI y el PAN. El PRI, que estaba en el poder en ese entonces, con el PAN, que era, digamos, el partido de oposición. Bueno, fue una reforma del PRI y del PAN. El PRD estuvo involucrado en esta negociación, pero para el PRD no era necesaria una reforma constitucional. Y Morena estuvo claramente en contra. Desde entonces, Morena manifestó su inconformidad con esta reforma constitucional. ¿Qué pasó cuando llega Morena al poder en esta administración? Pues yo creo que de manera legítima empezó a haber acciones de gobierno y empezó a haber implementaciones a nivel administrativo que iban en contra de lo que decía la reforma constitucional, de lo que decía el marco ya no solo constitucional, sino también legal y reglamentario y regulatorio que ya estaba para entonces en marcha. Y bueno, entonces entramos a estos antecedentes con el contexto de que Morena, insisto, siempre estuvo en contra. Se modificaron los términos de estricta separación de la CFE. Ahí ven ustedes las fechas. Se acordarán que lo que se hizo fue separar, escindir, distinguir diversas empresas dentro de CFE, pues con una lógica básica de saber qué le toca a cada una, saber en dónde inicia y en dónde termina la responsabilidad de una generadora, por ejemplo, versus una empresa diferente. La lógica detrás de la iniciativa de reforma constitucional es volver a consolidar a la CFE en una empresa todopoderosa. Y no exagero cuando digo todopoderosa, ahorita lo vamos a ver. Esa fue una primera medida que se tomó, digamos, al inicio de esta administración. La siguiente, por favor. Dentro de esta cadena de actividades, de acciones, de medidas que se fueron tomando, se modificaron también los criterios para el otorgamiento de los certificados de energías limpias, los CELS famosos. ¿Cuál era la lógica detrás de estos certificados? Y está en el segundo bullet. Era brindarle a la industria incentivos para que invirtieran en la instalación de infraestructura de generación de energías limpias. Lo que se traía en mente es, tenemos que empujar a que la gente ponga su dinero para generar energía limpia en México. Y si tú ponías una planta con estas características, obtenías un certificado. Lo que hizo la administración del presidente López Obrador, otra vez, finales ya del 2019, fue modificar estos criterios. ¿Cuáles fueron algunas de las consecuencias obvias de esta medida? Bueno, pues eso beneficiaba a las plantas antiguas de la CFE, que aunque no eran de energías limpias, al eliminarse ese incentivo, digamos que se emparejaba el piso, lo digo con mucho respeto, hacia abajo. Es decir, ya no es necesario que tú inviertas dinero en una planta de energía limpia, en realidad se empareja el piso hacia abajo porque no importa que las plantas de CFE fueran viejas, usaran combustóleo, carbón, lo que fuera, este incentivo de los CELS se eliminaba. Ahora está declarada insubsistente esta modificación por la Secretaría del Ramo en cumplimiento de una determinación del Juzgado Segundo especializado en materia de competencia económica. Adelante, por favor. ¿Qué más se hizo? Bueno, pues se expidió esta política de confiabilidad, seguridad, continuidad y calidad en el sistema eléctrico nacional, que yo diría es lo que se hizo en esta política es más o menos lo que se hace en la iniciativa. Es decir, esta política dibujó muy bien cuál era el camino que esta administración quería seguir en materia de sector eléctrico. Hay un rol de privilegio y de posición dominante de la CFE, hay controles y límites a la generación de energía eléctrica a partir de fuentes limpias, y bueno, esta política fue al final declarada inconstitucional por la Corte. Se dijo por violentar principios de competencia y de libre concurrencia.
Y a ver, espero no cometer ninguna indiscreción. Lo que se decía al interior del gobierno, yo en ese momento pertenecía al gobierno dentro de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, era que a cada medida administrativa del gobierno venía una impugnación de los interesados y el tema era resuelto por el Poder Judicial en distintas instancias y digamos, siempre se le daba, no siempre, pero en los temas fuertes, en el grueso de esta implementación a nivel administrativo, siempre hubo la razón, digamos, se le dio la razón al sector privado, a quienes se sintieron agraviados por estas medidas administrativas del gobierno. Y vino una reforma legal. Ustedes recordarán la reforma a la ley de la industria eléctrica, que hoy salió en los medios, está ya siendo resuelta a nivel de proyecto, obviamente, por la ministra Loretta Ortiz Alf. Será bien interesante porque según las notas, la ministra Loretta Ortiz lo que dice es que la ley está bien, que no es inconstitucional, que no se violan los principios de competencia y de libre concurrencia. Habrá que darle seguimiento a este tema a nivel de la Suprema Corte. Me vuelvo al tema desde el gobierno. ¿Qué se decía en el gobierno? Es que así no se puede. Pues no se puede. Si cada que tú implementas una acción, vienen cúmulo de amparos y de inconformidades y el Poder Judicial al final te lo echa abajo, lo que, ¿no? Es por lógica elemental, lo que hay que tocar es la Constitución. El señor presidente de la República había dicho que la Constitución no se tocaría hasta pasados los primeros 3 años de su gobierno. Bueno, pues fue tal la presión y fue tal, yo digo, los resultados de esta implementación de medidas administrativas que la iniciativa constitucional se mandó, digamos, dentro de estos primeros 3 años. Y la iniciativa, le damos adelante, por favor, y la iniciativa que está hoy en diputados, pues es esta, es una por la que se modifican o reforman los 3 artículos que constituyeron la iniciativa de reforma constitucional del 2013. A ver, hay quien dice que esta es una contrarreforma. Yo creo que esta no es una contrarreforma, o sea, claramente lo que se quiere es, sí, digamos, echar para atrás el marco constitucional que hoy tenemos, pero es un comentario de fondo. Lo que yo creo es que están claros los qués, pero desde mi óptica no están claros los cómo. Es decir, en la iniciativa, y si volvemos a ver los antecedentes, está claro qué es lo que el gobierno actual no quiere, o no le gusta, o prefiere. Está claro que el gobierno actual prefiere a la CFE y prefiere a Pemex sobre las empresas privadas. Yo creo que eso, digo, no está el diputado, ojalá llegue, pero yo creo que eso hasta el diputado podría decir que es cierto, ¿no? No, perdón, ya me enlacé, aquí estoy. Perdóneme, diputado, no sabía que ya estaba aquí, perdóneme, le ofrezco una disculpa. Eso está claro, el gobierno actual prefiere a CFE y prefiere a Pemex. ¿Qué está claro? Está claro que el gobierno lo que ha dicho es que en el centro de su política energética está recuperar la soberanía. Eso está claro. Y ese es un qué. ¿Cómo le vamos a hacer para que Pemex lo haga todo y para que la CFE lo haga todo? En mi óptica no está tan claro. Le damos adelante, por favor. Por eso digo que más que una contrarreforma, es una reforma constitucional que en algunos temas pretende volver a donde estábamos antes de la reforma del 2013. Yo no sé, insisto, si esto nos alcance, si esta iniciativa de reforma constitucional, en los términos en la que esté escrito, sea suficiente para llegar allá. Ahora, hablando de energía eléctrica, se amplía el alcance de exclusividad del Estado a todo el sector eléctrico, por conducto de la CFE, como un órgano encargado, y ahí están algunos bullets. Destaco algo, la CFE y Pemex son hoy empresas productivas del Estado, una naturaleza jurídica nueva que se creó en la reforma del 2013.
como empresas del Estado, tienen el mandato de generar valor con, digamos, condiciones sociales, medioambientales, que están escritas en sus leyes. Generar valor sin perder de vista lo social y sin perder de vista lo medioambiental. Hoy esta iniciativa transforma a la CFE en un órgano del Estado. No se dice más, no hay mayores elementos. Yo he escrito que pareciera que se está pensando en un órgano constitucional autónomo, que va a definir su presupuesto, que va a estar alejado del ámbito de influencia del Poder Ejecutivo. Y lo digo porque hay cosas que están escritas en los transitorios que parecieran dibujar esta intención. Ahora, CFE como órgano del Estado encargado ¿de qué? Pues de toda la cadena de valor que vimos al principio, de la generación, por lo menos en un 54%, de toda la transmisión y la distribución, que ya eran monopolios de CFE, de la comercialización y de la transición energética. Este es un tema bien interesante, es un tema no menor, porque la transición energética es irrefrenable, es indiscutible que para allá tenemos que ir. Las economías del mundo buscan cada vez de manera más decidida descarbonizar la economía, moverse de combustibles fósiles a energías más limpias, utilizar el viento, el sol, la geotermia, las mareas, la energía nuclear, todo lo que ustedes saben, ¿no? Esto que es tan relevante, la Constitución, la iniciativa de reformas a la Constitución se lo confiere a CFE. Es decir, en la iniciativa, CFE pareciera equipararse al Estado, o el Estado pareciera decir, soy yo a través de CFE. Ese es un tema bien interesante. ¿Qué más se le confiere a la CFE? Pues toda la compraventa de energía eléctrica en los privados, toda la venta de esta energía eléctrica a los usuarios finales, pero además la regulación tarifaria. Yo CFE, voy a definir en qué precio te voy a comprar a ti privado y yo voy a definir la tarifa a la que la voy a vender a los usuarios finales. No solamente en distribución y en transmisión, sino el costo final, el costo al usuario final. Es decir, CFE se va a encargar de prácticamente toda la cadena. Y el control y la operación del sistema eléctrico nacional también se le da a CFE. Por eso puse entre paréntesis competencia. CFE, en términos de la iniciativa, es el jugador número 10 del equipo, pero es el portero, pero es el árbitro, pero es la porra, y es el dueño del equipo, y es el dueño de la empresa de televisión que transmite los partidos, y es el director técnico. O sea, CFE es el responsable de todo el sector eléctrico de acuerdo a lo que dice la iniciativa. Y por eso dice ahí, pues es juez y parte. Si tú eres la encargada del sector eléctrico de al menos el 54%, hombre, lo lógico es decir, los privados tienen el 46% restante. La verdad es que con estas condiciones, yo creo que el apetito para invertir se disminuye de manera considerable, ¿no? Se reincorpora, y este es un tema también muy importante, el SENACE se reincorpora a la CFE. Ya estaba el SENACE en CFE y lo que se hizo en 2013 fue separarlos, fue escindirlos. ¿Por qué? Porque si hay lógicas de red, lo vimos en transmisión y en distribución, lo que necesitas es un gestor independiente que garantice el libre acceso no indebidamente discriminatorio a esas redes a todos los competidores. Es un principio básico de economía, de la actividad económica en este sector. Si tu árbitro, que es el SENACE, estaba dentro de la CFE, pues hombre, es natural, no había mucha imparcialidad en asignar estos turnos, déjenme decirlo así, para subirte a las redes. Y por eso se había escindido. Lo mismo pasó con el Senagas, hablando de gas natural y de de Pemex. También se separó porque era obvio tener reglas que dieran un piso parejo a todos los competidores.
Ahora se vuelve, por cierto, la iniciativa solo se encarga, otra vez, solo se encarga del Senada se dice del Senagas, pero bueno, pues, yo creo que es lógico pensar que habrá que empatar todo este régimen, ¿no? Entonces, se regresa, déjeme decirlo así, a la estructura organizacional de la Comisión Federal de Electricidad, y la Comisión Federal de Electricidad es el gran jugador, es el jugador dominante, es el jugador que define a quién le compra y a qué precio, y a quién le vende y a qué precio. Siguiente, por favor. Por cierto, también hay en la iniciativa temas que tienen que ver con el mineral, ustedes lo tienen muy claro, en el litio, y con hidrocarburos, pero me quise centrar por cuestiones de tiempo en el tema de la energía eléctrica. Una cosa que dice el régimen transitorio de esta iniciativa, que se ha hablado mucho, este es quizás el tema que con mayor claridad se ha hablado y se ha ventilado de esta iniciativa, que es la cancelación de los permisos de generación y de los contratos de compraventa de electricidad. Y aquí hay un tema que ha tenido, digamos, cierta preponderancia, que son los famosos paneles solares, ¿no? Se dijo, no, los paneles solares no es la intención cancelarlos ahí, no se preocupen, quienes hayan puesto paneles solares en sus casas no van a tener ningún problema. Bueno, eso es una cosa, lo que dice la iniciativa de reforma constitucional es otra. En términos del segundo transitorio, se cancelan todos los permisos y van a decirme, hombre Sergio, ahí no requieres permiso, lo cual es cierto, pero también se cancelan todos los contratos. Y acá, si ustedes tienen paneles solares en sus casas, se acordarán que al menos firmaron 2 contratos con la CFE. Si lo que dice el transitorio es que se cancelan y no hay ninguna excepción a ello, pues yo creería que se cancelan, ¿no? Entonces, bueno, este es un tema, insisto, que se ha discutido mucho y que ya incluso, entiendo yo, porque así lo dijo el diputado Ignacio Mier, era uno de los temas que se van a tocar de la iniciativa, ¿no? El despacho eléctrico, ahora se vuelve otra vez a CFE la posibilidad de definir quién va primero, quién va después. Ya no hay una racionalidad económica detrás de esta decisión. Y si CFE es un jugador preponderante que se encarga de toda la cadena de valor, pues hombre, es natural pensar que CFE le va a dar preeminencia a sus plantas de generación. No importa que sean más viejas, no importa que utilicen combustibles más contaminantes, CFE va a definir ese despacho. Lo dijimos ya lo de los CELS, y hay un tema importante. Si matas el incentivo para invertir en generación de energías limpias, hay un tema ahí de cumplimiento de compromisos internacionales, ¿no? Que me parece a mí se ponen cuando menos en duda, ¿no? Llegar a estas metas que México tiene suscritos, insisto, en diversos instrumentos internacionales, con estas medidas que vengo comentando, creo pues que al menos vale la pena decir que habría una duda de si vamos a llegar a esas metas. Hombre, las dudas las había desde antes, hoy me parece que esas dudas se intensifican. Y ya lo decía yo, desaparición, aunque quizás la palabra no es tan precisa. La CRE y la CNH serán absorbidas por la Secretaría del Ramo, por la CENER. Hoy hay un tema ahí muy interesante porque la CRE y la CNH son igual que CENER, son dependencias del Poder Ejecutivo Federal, con autonomía técnica, operativa y de gestión. A diferencia de las demás dependencias, estos reguladores tienen un órgano de gobierno conformado por 7 comisionados. La lógica detrás es que estos órganos reguladores deben ser técnicos, no políticos. Por eso no dependen de una sola persona. A diferencia de los secretarios de Estado, a los comisionados de la CRE y de la CNH no los puede nombrar y remover libremente el presidente de la República. Es decir, había ahí pues toda una lógica detrás de la conformación de estos reguladores. Hoy la iniciativa dice que la CRE y la CNH se van a CENER y no se borda mucho más allá de eso, ¿no? Adelante, por favor. Importante este tema, ¿eh? Ahora, y con esto termino, ¿hay otra posibilidad? ¿Hay un nuevo modelo? ¿Hay algo que hacer? Por supuesto que sí. Lejos estoy yo de pretender decir que la reforma del 2013 es el modelo que hay que seguir sí o sí, que aquel modelo es perfecto y que hoy estamos echando a la borda todo eso.
Por supuesto que hay mejoras que hacer. El tema es hacia dónde queremos llevar este marco constitucional hoy vigente, hacia dónde lo queremos llevar. ¿Lo queremos echar para atrás todo? Insisto, ese es un qué, habrá que ver los cómo. Soberanía energética, lo dije antes. ¿Qué es la soberanía energética? En el mundo, la verdad es que se habla más de seguridad energética, entendida esta como que las familias, la planta productiva del país, que todos, pues, contemos con energía eléctrica a precios asequibles, sin interrupción. Si además es limpia, mejor que mejor, porque ahí están los compromisos en materia de medio ambiente, ahí está la transición energética. Que se fortalezca la CFE, sin duda, pero no a visión de corto plazo y no a costa de lo que sea. O sea, fortalecer, se ha dicho siempre, es que quisieron desaparecer a Pemex y a la CFE. La CFE no puede desaparecer porque tiene dos monopolios ya conferidos, la transmisión y la distribución. No puede desaparecer. Pemex no puede desaparecer porque tiene ya más de 400 asignaciones versus 111 contratos. Claro que hay que fortalecerlos, insisto, pero no a costa de lo que sea y no con visión de corto plazo. El sector energético es uno que se mueve en décadas. Reformar la Constitución cada sexenio en materia de energía no es una buena idea. Hay que dejar que el sector madure, que el sector dé los resultados en los tiempos que dan los resultados. Decían, es que no hay barriles, hablando de petróleo. No hay barriles y no los va a haber. Ahí está ya el ejercicio de prospectiva de la CNH. 2 millones se van a alcanzar, sí, si nos quedamos como estamos en el 2026, porque así se mueve el sector. Medio ambiente sano, ¿queremos o no queremos un medio ambiente sano? Bueno, pues sí, hay que contribuir a estos esfuerzos para combatir el cambio climático. Dejarle la transición energética en manos de una de las empresas con este poder al que me refería antes que tendría la CFE, creo que no abona mucho en esa dirección. Y por último, creo que, y esto se ha dicho poco, lo que se tiene que tener en el centro cuando se habla de sector eléctrico, diría yo del sector energético en general, es el consumidor. No es la CFE, no es Pemex, por muy importantes que son hoy como empresas, por muy trascendentes que son y han sido para la historia de este país, a los que hay que poner en el centro es a los consumidores. Yo no sé si a la mayoría de la gente lo que le interesa es que su recibo venga de CFE o que su recibo venga en un precio que pueda pagar. No lo sé. Y termino con esto. La competencia, que al final es uno de los pilares de la reforma del 2013 y es uno de los pilares que hoy, en mi opinión, se están quitando, tanto en sector eléctrico como en petróleo y gas. Lo que hace la competencia es incentivar la innovación y pocos sectores son tan demandantes en innovación como el sector energético. Acá hay que estarle invirtiendo dinero constantemente porque los avances tecnológicos no paran. Si no hay competencia, al final lo que pasa, y esto no es exclusivo del sector eléctrico, es que te autoengañas. Si no compites con nadie, te asumes el mejor, pero no tienes parámetros, no tienes referencias, no sabes si lo que estás haciendo está bien o está mal. Entonces, hay un nuevo modelo, sin duda. Yo lo que creo es que habría que plantear hacia dónde queremos dirigir este nuevo modelo y entonces actuar en consecuencia. Si el modelo es el que está dibujado en la iniciativa, lo que yo diría es que están claros los qués, pero no me quedan tan claros los cómo. CFE no puede sola. Pemex no puede solo. No importa cuánto dinero le inyectemos a Pemex. No importa cuánto dinero Pemex pierda año con año. No puede solo. Ninguna empresa de energía del mundo lo hace todo solo. Por dos razones. Por los riesgos financieros y por los riesgos geológicos. De ahí que se haya dicho en el 2013, pues si alguien más quiere arriesgar su dinero, que venga y que lo arriesgue. Hoy estamos dando marcha atrás, me parece, a este pilar, insisto, que era uno de competencia, y el otro, no menos importante, es la transparencia. Yo invito a los que nos acompañan a navegar la página de la CNH. ¿Cuántos contratos hay? Ahí están. ¿Quién los opera? Ahí están. ¿Cuándo le aprobaron los planes? Ahí están.
lo que ustedes me digan, ¿cuántos pozos hay? Ahí están. En el sector eléctrico, por desgracia lo digo, esa transparencia, no digo que no exista, pero está lejos de permitirnos saber qué está pasando en el sector eléctrico y en el país. Yo con esto creo que me excedí de tiempo, una disculpa, agradezco y la invitación nuevamente y con mucho gusto escucharé al diputado Juan Ramiro Robledo. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias, licenciado Sergio. Muy clara. La verdad es que los que no manejamos todas las etapas de la cadena de valor, a veces no entendemos tan claramente cuál es la mecánica y cuál es el propósito de la reforma, pero ya con esta explicación que viene desde lo que es la generación, la transformación, la distribución y la comercialización de la energía eléctrica, creo que ya nos queda mucho más claro. Hay algunas preguntas, pero vamos a dejarlas al final de las exposiciones para que podamos responder ya con las dos versiones. Le agradezco mucho, licenciado Pimentel.